Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos una sumidora o una extractora de jugo con una potencia de 1500 watts. ¿Será una buena opción para hacer nuestros zumos y jugos? Comencemos. ¿En serio quieres saber? Me muero por saber. Lo primero con lo que nos encontraremos será con el modelo y será el S3256R. También nos avisará que esta versión vendrá con una luz LED brillante, la cual nos indicará que está encendido. Además de venir con 2 velocidades y una boca extra grande de 7,5 centímetros. Por el otro lado nos indicará que nos vendrá con un microcolador de acero inoxidable para los zumos sin pulpa. Además de que es completamente desmontable para una limpieza fácil y rápida. Y como podemos apreciar en la imagen, el hecho de que tenga una boca de 7,5 centímetros es muy bueno, ya que podremos meter incluso manzanas enteras. Por el otro costado de la caja nos encontraremos con la misma información, recalcándonos que viene con una potencia de 1500 watts y con un modo turbo. También nos indicará que los zumos de las frutas y verduras se extraerán en segundos sin necesidad de triturar. Además que nos vendrá con un recipiente de desperdicios con una gran capacidad de 2 litros. Y una válvula antigoteo sin salpicaduras ni necesidad de limpiar. Además que nos traerá unas cuantas fotos en las cuales nos mostrarán cómo podríamos hacer unos zumos de frutas y verduras. Pero visto todo eso, comencemos con el desempaquetado. Señor Increíble, necesitamos su ayuda. Y este será todo el contenido de la caja. Lo primero con lo que nos encontraremos será con el típico manual de usuario. Además veremos que esta versión nos vendrá con una jarrita en la cual se irán almacenando los jugos o los zumos que hagamos. Esta jarrita tendrá una tapa especial para que no haya salpicaduras y tendrá una capacidad máxima de 1 litro. Estará hecha de un material de plástico que es bastante parecido al vidrio y parece muy resistente, de muy buena calidad. Pero ahora sí, vayamos al protagonista del video, y la verdad es que este es un producto súper pesado, ya que su peso estará oscilando entre los 7 y 8 kilogramos. Eso será debido a que el cuerpo es de acero inoxidable, ya que el tamaño del motor es de 1500 watts. En la parte superior nos encontraremos al empujador de alimentos, el cual será de plástico y tendrá una textura de puntos en la parte inferior para hacer más presión en los alimentos. También veremos que en la perilla de control tendremos 2 velocidades, 1 y 2, y el 0 que vendría a ser apagado. También veremos este brazo de acero inoxidable que a la vez sujetará la tapa de la sumidora o extractora. Por el otro lado nos encontraremos con su contenedor para recolectar la pulpa, el cual tendrá una capacidad para 2 litros, lo cual está muy bien para que podamos hacer un montón de frutas o verduras. Más adelante en el video la desmontaremos por completo para ver qué tan fácil es limpiarla y montarla y desmontarla. Y finalmente por el otro lado tendremos el caño de acero inoxidable, que es por donde saldrán los zumos o los jugos de fruta. Y ahí es donde embonaría la tapa especial de la jarrita para que pueda bajar el jugo y no tengamos el problema de las salpicaduras. En cuanto a materiales, la verdad es que es de muy buena calidad y se puede ver en el peso, ya que es bastante pesado, y en la parte inferior nos encontraremos con unas patitas o ventosas de goma, las cuales adherirán muy bien la extractora a la mesa. Hasta el momento esta extractora de jugo o sumidora pinta muy bien, pero vayamos a hacer la prueba y ver cómo se desenvuelve en el proceso. Otro detalle que me gustó mucho de esta sumidora es el cable de alimentación, y es que este es muy grueso. Y recordemos que este tiene una potencia de 1500 watts, y mientras más potencia tenga un producto, el cable siempre tiene que ser más grueso, para que no se sobrecaliente ni se derrita. Pero ahora sí, vayamos a hacerle unas pequeñas pruebas. Como verán, vamos a probarlo con unas manzanas, una ya cortada en pedazos y una entera, para poder ver si sufre más con la manzana entera o lo hace más rápido con los pedazos. Primero empecemos con la manzana cortada en rodajas. Y la verdad es que es muy fácil introducir las frutas o las verduras, gracias a su boca que mide 7,5 centímetros. Por lo cual no tendríamos que tener ningún problema o ninguna dificultad al estar picando en pequeños para que entren en las bocas de la sumidora. Pero ahora vayamos a probarlo en potencia 1. Y la verdad, como pudieron apreciar, la potencia es bastante sorprendente. Pero ahora vayamos a ver qué tal se comportará con una manzana entera en potencia 1 y si sobrevive en potencia 2.
Y la verdad lo que puedo decirles es que esta máquina es una auténtica bestia, ya que al parecer destrozó más fácil la manzana entera que los pedazos. Y así es como sonarán 1500 watts de potencia. Y en velocidad 2 sonará así. Pero ahora vayamos a ver cómo lucirá nuestro contenedor de desechos o en este caso de las pulpas. Y la verdad es que saldría muy poca fruta de solo 2 manzanas. Pero el punto bueno es que casi todo está totalmente triturado, excepto por este pequeño pedazo que me imagino es de las rodajas de manzanas que no pudo triturarla muy bien, por lo que estaba cortado en pedazos. Pero ahora vayamos a ver la calidad del jugo y ver si este tiene residuos de pepas o quizás algún residuo de cáscara o algún grumo. Y como veremos a simple vista, la verdad es que es un jugo bastante limpio, ya que no encontraremos ni siquiera un mínimo residuo de pepas, cáscaras ni nada, sino que este ha sido filtrado al 100%. Y en cuanto a la cantidad, la verdad es que es una gran cantidad para 2 simples manzanas pequeñitas. También en su caja mencionaba de que nos daría un 30% de jugos adicional debido a la tecnología con la cual exprime o extrae el zumo de las frutas. Pero ahora vayamos a hacer una pequeña degustación para ver si nos podemos encontrar con algún residuo de pepas, cáscaras o algo por el estilo, ya que a simple vista se puede apreciar que es un jugo bastante limpio y que no contiene ningún residuo de estos, por lo cual voy a echarle un pequeño sorbo. ¡Salud! ¡Ay, pero cómo! Nunca había probado esto en mi vida. Y después de terminarme todo el jugo les puedo garantizar que no había ni siquiera un poco de grumo, ni siquiera pepas, ni manzanas, ni nada, sino que este sabía muy bien y era bastante líquido. Pero después de prepararnos un delicioso zumo o un delicioso jugo, tendremos que lavar el aparato. Y ahora vamos a ver el método de desmontaje pieza por pieza, el cual tendríamos que hacer siempre que queramos lavar el aparato o la extractora, para lo cual tendremos que quitar el seguro que nos vendrá en brazo de acero inoxidable. Simplemente tendremos que empujarlo o jalarlo hacia la derecha, y de esa manera es que la tapa de la extractora quedará floja. Podremos retirarla y limpiarle toda la pulpa que se haya quedado atrapada. Aquí veremos restos de pepas, cáscaras. La verdad es que salió una cantidad considerable tomando en cuenta que solo eran 2 manzanas pequeñas. Luego nos encontraremos con la micro coladera de acero inoxidable, la cual a la vez tendrá las cuchillas para destrozar la fruta y así extraer el jugo de las frutas y verduras. Para retirarla de la base simplemente tendremos que empujarla hacia arriba. Y en la parte de abajo observaremos los pines que tendrán que embonar con la parte de la cabeza de arriba del motor, la cual vendría a ser esta. Y al momento de hacerla rotar podremos observar que este ofrece cierta resistencia, lo cual nos indicaría que el motor es de buena calidad. Y este sería todo el procedimiento que tendríamos que realizar para limpiar nuestra extractora o sumidora de jugos. Pero ahora recopilemos los puntos positivos y negativos de esta sumidora. Entre los positivos tendremos que esta tiene una potencia extra fuerte, ya que en todo el tiempo que llevo usándola nunca jamás usé la velocidad número 2. Siempre me fue más que suficiente con la velocidad 1. En el punto número 2 tendremos la buena calidad de materiales. Y en cuanto a puntos negativos, la verdad es que no pude encontrarle ninguno, por lo cual yo le daría una calificación de 10 de 10. Sin duda alguna, Billy. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. ¡Hasta la próxima!